el ejercicio legal del coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país, concediendo a una compañía extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo. Buenas noches, amigos de Hora Malvinas, compartiendo un nuevo programa y realmente nobleza obliga, quiero hacerlo antes de presentar a nuestro invitado de hoy, de alguna forma expresando el agradecimiento y por otro lado también felicitando a los legisladores que por voto unánime salió la ley Gaucho Rivero, un ejemplo realmente, un ejemplo para toda la Argentina, un ejemplo para todos los argentinos, que no solo que la causa Malvinas esté de esta manera tan presente en los corazones justamente de quienes corresponde, que son los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, porque como sabemos esta ley Gaucho Rivero va a permitir que barcos de bandera inglesa no les sea muy fácil desde acá trabajar, y más aún si el fin es nuestras Islas Malvinas. Así que desde acá, bueno, las felicitaciones porque se empiecen a hacer desde la provincia de Tierra del Fuego, desde donde corresponde, las acciones que den el ejemplo para la malvinización de la causa, que es lo que corresponde. Queda también desde ahora hecha la invitación, no lo hemos hecho aún porque aún no están algunos de ellos acá en la provincia, pero vamos a hacer un programa íntegramente dedicado a todo lo que pasó y cómo se dio la ley Gaucho Rivero. Ahora sí, en el programa de hoy quiero saludar muy atentamente a quien hoy nos acompaña. Él es entonces en el conflicto era su oficial de segunda, o su oficial segundo, haciendo la mejor corrección, Carlos Llamas. Muy buenas noches, Llamas, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, es combatiente, miembro de la Asociación de Excombatientes de Tierra del Fuego. Además ha sido uno de los primeros presidentes del Centro de Excombatientes, ¿no? Sí, tuve la suerte, digamos, que cuando llegué a la isla en el año 88, relacionarme con un grupo de veteranos que estaban aquí en Ushuaia, y juntos empezamos con la historia del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. O sea que, digamos, fue partícipe de la gestación de lo que hoy es el Centro de Excombatientes, ¿no? Sí, realmente sí, porque es en ese momento impensable a lo que hemos llegado hoy. Éramos un grupo muy chiquito, prácticamente 5 o 6 personas nada más. ¿Y quiénes componían esa primera en mi recuerdo, célula, digamos? En mi recuerdo está Cortés, que era una muy buena persona. Él fue un infante, estaba trabajando acá en Ushuaia justo, y él tuvo cuando estuvo en Malvinas, él tuvo que quedarse prácticamente un mes y medio más hasta que lo pudieron repatriar, digamos, porque le tocó la penosa tarea de recoger, digamos, los cadáveres y levantamiento de minas. Caramba. Así que fue un muchacho que pasó por muchísimos problemas de toda índole. Y bueno, junto a él estaba Acuña, Rubén, estaba Fernández, Mario, González, Jorge, Almirón, y creo que había otro muchacho más que no me recuerdo en este momento, y bueno, con ellos empezamos... Y así empezó lo que después sería el Centro de Excombatientes. A gestar el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. Así que el primer estatuto se hizo en el año 87, así que ellos ya venían.
Y nuestras ceremonias eran en la pasarela, en un monolito muy chiquito que está un poco abandonado ahí. Increíble, ¿no? Cierto, recuerdo aquellos momentos los cuales mucha gente que venía de turistas hacían ese comentario. Sí, sí, realmente fue... No teníamos nada, bueno, empezamos a Así luchar empezó. juntos y yo fui presidente en el año 89, en el año 90 y compuse después tuve la comisión durante el año 91, 92, así que trabajamos en todo lo que es la idea del monumento y después la gestación del monumento y todo lo que significa la historia del monumento, que realmente es bastante rica porque llegaron los 300 kilos de arcilla al puerto, de ahí fui a una casa del Muela, que lo conocemos todos. De ahí, después de ahí fuimos a un galpón que nos prestó el CADI, los calefaccionábamos a leña con la señora Vilma Natero Martinelli, que era nuestra escultora. Exacto. Después de allí fuimos con el monumento, veníamos haciendo los panes y veníamos trayendo y haciéndolos ahí atrás de donde hoy está el Colegio Alemán. Así que en el piso ahí amasábamos la arcilla y íbamos, de acuerdo a la directiva de la escultora, íbamos ayudándole a armar todos los panes para lo que es el monumento. Sí, me acuerdo, fui testigo del trabajo de Vilma Natero mientras armaba lo que hoy es el monumento, ¿no?, a los caídos de Malvinas. Y era sorprendente el tamaño de cada pieza, porque son muchas piezas que después se unieron, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y el peso que tenía después, para cocinar cada parte, que era lo que después iba a servir de molde, ¿no? Sí, de ahí fuimos a cocinarlo en la casa del que era comandante de Gendarmería en ese momento, en el horno. Sí. Y después de allí terminamos en el polideportivo, donde se hizo una parte donde se terminó de armar todos los panes, digamos, y después mandado a una fábrica de Quilmes, donde allí una broncería, donde se terminó de hacer lo que es hoy el monumento, digamos. No se iba a imaginar que pasados los años iba a estar en un programa de televisión y hoy ese monumento iba a estar acá justamente en nuestro living, ¿no? Sí, realmente, aparte está en forma y te felicito realmente por tu programa y porque has traído a luz un poco todo esto, ¿no? Pero es un programa que hacemos Canal 11 con el Centro Combatientes, así que es un programa también suyo. Bueno, no pudimos evitar hacer este comentario porque, bueno, fuiste uno de los fundadores del Centro Combatientes y, bueno, amerita recordar esos momentos difíciles que fue empezar con el Centro Combatientes, ¿no? Pero vamos a lo que hoy nos trae al programa, que es tu testimonio al respecto de tu participación en el conflicto. ¿Cómo fue que vos, antes de llegar al conflicto, entrás, digamos, a participar para estar en lo que te tocaría tu misión dentro del ARA Segui? ¿En qué momento entras a la Marina? Yo entré en el año 68, en marzo del 68, tenía 17 años. Era un chico de campo, como muchos. Realmente entré porque justo un tío mío era militar y bueno, me acercó a la institución. Y bueno, allí tuve la gran suerte de estar siempre arriba de los barcos, nunca en tierra, o sea, y siempre navegando. O sea, eres un hombre de mar. O sea que estuve aquí en Ushuaia, estuve en el año 69 en un aviso que se llamaba Aviso San Avirón. Estuve casi 1 año y medio, 2 años, o sea que conocí la Ushuaia del año 69. ¿Vino en el 69 ya en un barco? Sí, con el aviso ARA San Avirón. Siendo... Era marinero, segunda y muy jovencito. Recién había entrado en la Marina. Sí. Después de allí fui de pase estuve en el Bahía Aguirre, que fui a la Antártida, estuve casi 2 meses, 3 meses. Y después pasé por diferentes barcos, todo de la flota de mar. En una oportunidad estuve en el Seguí, después del Seguí me volví a otro buque y después tuve 4 años aquí en la época de Chile, estuve con la lancha Ara Indómita. Llegando acá en diciembre del 77 y ahí estuve hasta
prácticamente febrero del 81. Discúlpeme, pero no puedo dejar pasar ese momento que fue también un momento, digamos, dentro de la historia argentina que fue muy fuerte. Vos estuviste acá en lo que afortunadamente no llegó a ser un conflicto mayor con la República de Chile. Y vos estabas en la Indómita. Sí. Y en ese momento, ¿cuál era tu misión en caso de que se diera un conflicto? Bueno, lo de la que es las lanchas rápidas en ese momento era una de las lanchas más operativas que tenía la Armada en esta zona. Ajá. Eran unas embarcaciones nuevas. Yo estaba en la parte de operaciones, siempre me manejé en la parte de operaciones. Sabía desde, o sea, a mí me entregaron el plan de operaciones, me lo entregaron prácticamente en agosto, septiembre, lo cual sabía todo lo que iba a pasar desde a partir, digamos, del día... Del momento que sí se daba el conflicto. Exacto. Sabía todo, me fue muy difícil, digamos, afrontar toda esa responsabilidad porque no podía hablar con nadie, no podía contarle a nadie, simplemente tenía que trabajar y preparar todo lo que era... todo lo que teníamos que hacer, digamos, las cartas de navegación, preparar todo el cuarto de operaciones junto con la gente mía, todo lo que iba a hacer. Ese día, nosotros, el día que se iba a hacer el ataque, nosotros estábamos frente a Harberton, prácticamente al lado de Harberton hay una bahía. Sí. Estábamos apostados ahí, donde debíamos impedir que todos los buques que querían ingresar ahí al estrecho por el canal de Biglet. Ustedes tenían que pararlos. Teníamos que pararlos. Y junto con, anteriormente habíamos largado todos los grupos comandos, los habíamos largado en las distintas islas. Impresionante, ¿no? Fue casi una hora antes que se detuvo el conflicto, no sé, pero fue... Muy poquito, realmente, ¿no? La orden vino muy poco. Estuve, después de leyendo, digamos, la historia y para lo que es, para el grupo chileno, el grupo de ataque chileno también, para ellos era una guerra inminente, digamos, que se desataba en cualquier momento. Por lo tanto, la preparación había sido mucho mayor. En ese momento los chilenos nos volvían locos aquí en Ushuaia, porque venían hacia corridas de tiro contra la ciudad. Nosotros salíamos a navegar en menos de 15 o 20 minutos, estábamos navegando y estábamos listos a entrar en combate. Fue un momento muy tenso, ¿no? Nos cruzábamos con los buques de guerra de ellos y nos apuntábamos mutuamente, o sea que cualquiera que se le ocurriera poner el primer punto era un conflicto real. Bueno, te voy a pedir aquí hacer una pausa y vos ni te imaginabas que, aunque afortunadamente no se dio un conflicto después, pero la preparación sí te sirvió para lo que vino después. Bueno, hacemos una pausa y luego seguimos charlando con el suboficial segundo, quien estuvo como tripulante de la Aracegui en el conflicto de las Malvinas, cómo fue su participación y su testimonio de combate. Volvemos luego a la pausa. Bueno, seguimos compartiendo el testimonio de combate del suboficial segundo, Carlos Llamas. Bueno, venía el relato en el cual estaba narrándonos, en realidad, tu participación en lo que lamentablemente no fue conflicto con Chile, que era esto parte de tu preparación para lo que vendría después sin que supieras qué cosa era, ¿no? Sí, realmente no sabíamos ni por casualidad qué es lo que iba a pasar, ni nada por el estilo. Yo ya en el año, bueno, después de lo que estuve el tiempo en Ushuaia, que me fui de pase de aquí en febrero del 81, y allí ya me fui a hacer el curso de Cabo Principal de Operaciones, que durante todo el año tuve a cargo previamente como instructor de un grupo bastante importante de chicos, que era un grupo de 90 chicos, de los cuales 90 chicos que venían todos de la escuela de mecánica.
Y digo chicos porque eran todos también 17, 18 años, y ellos, la orden nuestra era que los 90 que teníamos los teníamos que sacar, no importaba cómo. Era bastante. ¿Y qué edad tenía? Yo tendría 20 y pico de años, 28, 29 años. A pesar también de la corta edad, ya tenía bastante experiencia. Sí, porque bueno, nosotros, o sea, a medida que uno va aumentando en años, yo entré a los 17, así cada 2 o 3 años teníamos un grado. Así que año 81, yo nací en el 51, tenía 30 años. Después de ahí, fuimos ese año, tuvimos que sacarlo a todo ese grupo de la Escuela de Operaciones, tuvimos que sacarlo a los 90 chicos estos, que salieron como cabo segundo operaciones. Ahí ingresaron cada uno prácticamente a fin del 81, fueron dados de pase a las distintas unidades. Bien. Y yo volví al Seguí, que era un destructor de la época del 40, realmente era un buque del año 44. Un buque del 44, ¿en qué condiciones estaba en ese momento? Y en ese momento para nosotros que... Es el que estamos viendo ahora. Sí, para nosotros que era realmente, si bien nosotros lo veíamos desde el punto de vista operativa, estaba bien. Aparte yo había navegado en ese buque en años anteriores, en años 76 ya había navegado en ese buque. Realmente era un buque que era muy marino y tenía un poder de fuego importante, pero bueno, no sabíamos el resto de las cosas, digamos. O sea, era un buque para nosotros dentro de los que ya conocíamos, ya que estaba el Destructor Pi, el Piedrabuena, el Seguí, y el Buchar era el grupo, digamos... Los destructores, digamos, más importantes de la Armada. Más importantes de la Armada en ese momento. Así que bueno, allí ya me encontré lo mío, yo ya era cabo principal de operaciones, ya con bastante conocimiento en lo mío, estaba en la parte operativa, conocía todos los movimientos, tenía un grupo de compañeros y bueno, realmente no sabíamos hasta esa fecha qué es lo que nos deparaba el destino. En medio de eso, vos a bordo, estando en el Seguí, se entera del 2 de abril, o previamente. Tuvimos la mala suerte de cuando salimos a navegar, prácticamente habíamos salido, bueno, y justo, o sea, el problema del Seguí prácticamente era, pura y exclusivamente en ese momento, era todo el problema máquinas, ya que 2x3 quedaba, digamos, al garete, que es quedarse sin máquinas. Entonces teníamos que volver a puerto y volver a cargar combustible y volver a salir en ese momento. Después de ello volvimos a componer ese grupo de buques y fuimos a hacer una patrulla. O sea, ya habían tomado las Malvinas, sabíamos qué es lo que podíamos encontrarnos. Desde mi área más sabía porque toda la información en un buque llega al cuarto de operaciones, tanto los mensajes confidenciales, todo llega ahí y todo se arma en ese lugar. Uno al saber todo eso es cuando más por ahí está nervioso o sabe lo que se viene, digamos. Por ahí el resto del buque, el que trabaja en las máquinas no se entera. No se entera mucho. El que trabaja en la cocina por ahí tampoco se entera. O sea, los que más se enteran son los de la radio y los de operaciones. O sea, el conflicto del 2 de abril, igualmente, digamos, en el momento que se dan la toma de las Malvinas, ¿sabía que ya estaba en ese momento haciéndose la acción o se enteró días antes que se iba a llevar a cabo? No, nos enteramos ese día que salimos a navegar. O sea, ese día que salimos a navegar nos enterábamos qué es lo que iba a pasar y después, después del hecho, digamos, nos pusimos todos contentos, como todos,
Pero a medida que fueron pasando, digamos, los días, sabiendo qué es lo que se nos venía, teníamos ya nuestra preocupación y nuestro recelo, digamos. O sea que ustedes, cuando toman la información de que se ha tomado las Malvinas, me imagino el corazón les queda... No, seguro, aparte era algo que siempre nosotros queríamos, más allá así como estuve con el conflicto con Chile, ahí estuvimos mal de todo punto de vista, porque en el conflicto con Chile yo era mucho más joven y aparte no tenía responsabilidades de ninguna índole, era una persona sola. Entonces, realmente el conflicto con Chile estaban más concentrados en eso, digamos. El conflicto con Malvinas empezó de otra forma. Anímicamente tal vez no estábamos totalmente preparados. Y fue como que no nos quisieron preparar, digamos, desde antemano por el hecho de que era un secreto, digamos, que solamente lo sabían las altas esferas. Entonces, el 2 de abril, el suboficial segundo Carlos Llamas está a bordo del Segui, y a partir de ese momento, contame, ¿qué es lo que empieza a pasar? Nosotros a partir de ese momento empezamos a hacer las patrullas al sur de Mar del Plata, prácticamente, para hablar en distancias, a 360 kilómetros aproximadamente, mar afuera, con estos buques. Estuvimos haciendo todas esas patrullas, en la cual había detecciones de submarinos, había detecciones aéreas. Nosotros lo sabíamos y lo poníamos en manifiesto, y bueno, era complicado, digamos, cuando se hacían las búsquedas, saber todo esto. Sí. Por eso que por ahí nuestro buque no tuvo tanta participación más cerca de Malvinas, pero sí sabiendo hacia el continente, digamos. ¿El buque estaba preparado para entrar en combate? En ese momento nosotros no lo sabíamos. Después de Malvinas nos enteramos de que no estaba preparado en absoluto. O sea, eso era un buque que en teoría iba a ser radiado y que no tendría que haber navegado, porque tenía grandes falencias, tanto técnicas como ya de vejez. Desgaste propio de un buque del año 44. Es un buque que estuvo en el conflicto, en diferentes conflictos internacionales, y ya estaba totalmente en desgaste. Fue así que después, cuando llegó, automáticamente nos dieron de pase a cada uno de nosotros. Yo fui a la Trinidad, y mis distintos compañeros fueron a otros destinos, y fue dado directamente se dio de baja el buque, y al poquito tiempo desapareció el buque de la zona, digamos. O sea que podemos decir prácticamente haber navegado en el conflicto de Malvinas a bordo del Segui fue ya un acto de heroísmo. Haberlo hecho navegado, que cumpla sus misiones, ¿no? Yo creo que personalmente, porque muchas veces yo le escapé a las reuniones cuando llegué acá a Ushuaia, siempre estuve, digamos, al frente por ahí de alguna cámara, y yo escapé, digamos, a hablar del buque porque me sentía como que no habíamos hecho lo suficiente. Entonces quizás nuestra participación tendría que haber sido mucho más, dado que no teníamos los medios. Claro. Pero yo creo que es un buque que tendría que por ahí haber estado posicionado en el mismo Malvinas, y haber servido tal vez como boca de fuego. Exacto. Está así como el crucero, eran dos buques que no, técnicamente por ahí no estaban totalmente en condiciones de afrontar una guerra, ni menos con una primera y segunda potencia del mundo. Pero bueno, son todos, por algo nuestros jefes en ese momento decidieron eso. Igual vamos a ser honestos, ¿no? En las condiciones que estaba el Segui, y si entraba en batalla, era muy poco lo que podría llegar a soportar, ¿no? Con buques de alta tecnología, y ni qué decir con submarinos. Que te pido quedarnos ahí porque conocemos mucho del tema,
y luego de la pausa hablamos justamente de la participación de los submarinos en lo que podría haber sido la batalla naval en las Malvinas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hacemos entonces una pausa y luego volvemos para charlar con su oficial segundo, Carlos Llamas, sobre justamente un tema que lo sabe, que es la participación de los submarinos en lo que podría haber sido la batalla naval en nuestras Islas Malvinas. Ahí. Estábamos hablando con el entonces su oficial segundo, Carlos Llamas, estaba a bordo del Aracegui, y si algo le permitió conocer sobre el conflicto es sobre la participación de los submarinos ingleses, que hablando con usted recién me vengo a enterar que era más de 2. Sí, realmente, o sea, después sabés que el día primero, vuelvo a ese punto para después llegar al tema del submarino. El día primero a nosotros nos designan que teníamos que ir en apoyo del crucero Belgrano, junto con otro destructor que estaba con nosotros. A la mente en este momento no recuerdo cuál era de los dos destructores. Sí. Nosotros quedamos sin máquina de vuelta con Mark IV. Mark IV es un temporal bastante importante, sí, lo cual, si no nos hundían los submarinos, nos iba a hundir el mar, porque realmente quedarse sin máquinas en un temporal es lo peor que puede ocurrir para un buque. Así que en ese momento... Y eso demostraba en la situación de desgaste que estaba el Aracegui, ¿no? Sí, realmente no teníamos idea dónde estábamos nosotros. De ahí, esos dos buques se van hacia la zona de conflicto más cercana, y nosotros, prácticamente remolcado, volvemos a Puerto Belgrano. Realmente a partir de ahí empezamos a estar un poco más cerca ya de la zona de puerto, y teníamos que hacer la vigilancia en la zona del Rincón, hacia un poco más hacia la costa. Estamos hablando prácticamente de 48 kilómetros de la costa. Ahí se hacían las patrullas cercanas donde teníamos contacto submarino. No le creía a nadie, porque decíamos es una equivocación del sonar, que es el equipo que detecta los submarinos. Pero después realmente nos enteramos, o yo me enteré por un informe que salió del comandante de la Fuerza Submarina Inglesa, que sí había 5 submarinos atómicos vigilando todo el continente, digamos, todo el litoral marítimo. Sí. Eso fue una declaración de ellos, de que ellos, primero, que estaban siguiendo al portaaviones 25 de mayo, estaban tratando de hundirlo, y tampoco nos tenían como acorralado para que después del 2 de mayo, que fue que se retrotrae todos los buques hacia puertos o hacia el litoral, sí, porque ya se había descubierto, digamos, que los submarinos atómicos ingleses estaban al acecho de nosotros. De cualquier nave. De cualquier nave de guerra nuestra. O sea, ante esos submarinos prácticamente era imposible llevar a cabo una batalla exitosa, digamos. ¿No? Por más que teníamos en ese momento los buques, los aviones, los helicópteros Sea King, que eran helicópteros antisubmarinos, no había forma, digamos, de detectarlos, porque son submarinos de última tecnología en ese momento y no los podíamos detectar, no había forma.
los sonares nuestros no estaban lo suficiente como para detectarlo y no teníamos con qué poderlos llegar a atacar. Y fueron ellos, digamos, los que un poco nos tuvieron acorralados y no pudieron, más allá de que la historia dice que la Armada no hizo lo suficiente para lo que tendría que haber hecho. Claro. Sí, es una de las grandes discusiones que se da al respecto. Sin embargo, dicen en realidad que si hubiera participado la Armada, quizás se perdió una batalla, pero no la guerra, y la pérdida hubiera sido muy grande para la Armada, ¿no? Siendo que, como vos decís, un barco en las condiciones en que estaba el Segui, era muy poca la batalla que podía haber dado. Y sí, así, bueno, el mismo crucero Belgrano, ¿no? Sí, todos decimos o sea, hoy por hoy, después de la guerra, que tendríamos que haber puesto un buque acá, otro buque allá, sí. Haber hecho esto o lo otro. En la Segunda Guerra Mundial se perdieron hasta 45.000 hombres en una batalla por errores, digamos, de los grandes estrategas de la guerra. Inglaterra declara en muchos libros hoy actuales y declaraciones de ellos mismos de que si duraba 3-4 días más el conflicto o la guerra, digamos, ellos iban a caer. ¿Por qué? Porque ya la mayoría, digamos, de los víveres y la mayoría de las cosas que ellos tenían en el Atlántico Conveyor se vinieron todo abajo. Sí. Esa fue prácticamente, hay muchísimas declaraciones de ellos, de los comandantes de ellos, de que si la guerra realmente duraba 3-4 días más, ellos no podían soportar más. Sí. Lo que no dice, hubieran perdido la batalla, pero no creo la guerra, porque así como lo hicieron en otros lugares, hubieran vuelto con más armamento y mayor potencia de fuego, ¿no? Sí. Pero hoy entendemos también la importancia que tiene las Malvinas y que sigue teniendo, digamos, para Bretaña. Lo mismo está aquí con nosotros cuando pasamos a hacer vigilancia aérea, porque ya prácticamente los medios de máquina no teníamos, pasamos a estar un poco más replegados hacia el lado de la zona de Puerto Verano, ya como alerta temprana aérea. Teníamos el control de los aviones Vulcan, que sabíamos que habían salido de las distintas bases, y el comentario que al ataque a Puerto Verano, Córdoba y La Plata era algo que se decía a voces, y bueno, realmente no es un tema que también ellos lo declaran como que realmente existieron esos aviones y existió la idea de Margaret Thatcher de atacar esos lugares. De acuerdo cómo era... es una de las cosas que siempre quedó ahí medio como que no se decía, pero que digamos que vos tenés información que era más que una... Yo lo que hice que un supuesto. Claro, yo lo que hice fue leer mucho. Después de la guerra, después que me fui de baja y demás, leí prácticamente 5 o 6 libros, digamos, relacionados todos con el tema. Hay un libro hecho por un comodoro, que no recuerdo cómo es, creo que se llama La Guerra Inaudita, donde hay declaraciones bastante importantes, digamos, y que dejan, digamos, abierto para que el lector vaya haciendo sus análisis, digamos. Después uno va juntando información y realmente hay evidencia de que la idea de Margaret Thatcher era atacar el continente. Así como... En caso de que hubiera perdido la batalla. Exacto, excepto que la batalla se fuera complicando cada vez más. Bueno, después de eso, hasta cuando entró el último buque, nosotros ya entramos y vuelvo a repetirte, el buque en ese momento, ya después tuvimos todo el tiempo y bueno, fue de baja. Pero nosotros entrábamos y salíamos prácticamente y constantemente. Estuvimos navegando mucho al principio, prácticamente hasta el 1 de mayo, y después del 1 de mayo en adelante ya empezamos a navegar menos, digamos, en la zona. Y en ese momento, bueno, en mi condición personal, mi señora estaba un poco
Estaba de 8 meses, estaba embarazada, y es así que mi hijo tenía que nacer el 17 de agosto del año 82 y nació el 14 de julio del año 82. O sea, se adelantó. Se adelantó muchísimo porque mi señora tuvo que estar prácticamente 3 meses en cama para no perder el embarazo. Y con la tensión de no saber qué podía pasar, ¿no? No, y para peor, digamos, yo te vuelvo a repetir. Que había hundido al Belgrano. Había hundido al Belgrano, nosotros no teníamos un medio apropiado. Entonces, bueno, nuestro estado anímico era totalmente diferente por ahí al de otros que estaban en pleno conflicto, tenían más posibilidades de ganar, digamos. Claro, el patriota Llamas quería estar, si era por él, en el frente, defendiendo la soberanía argentina, disparando lo que fuera. Qué curioso, ¿no? ¿Se da cuenta el destino cómo funcionó en su caso? Se salvó del conflicto con Chile. Y en las Malvinas, digamos, pudiendo ir a la batalla, le toca otra misión. Sí, me toca realmente a todos mis compañeros del buque, por ahí nos hubiera gustado, incluso cuando nos hubiera gustado haber estado mejor en un lugar mejor, o haber estado con más activo, digamos. Pero por ahí también, en mi caso personal, me ocurría de que anímicamente yo estuve mucho mejor en el conflicto con Chile y no en el conflicto Malvinas. Claro. Eso es real. Por el conflicto Malvinas había otros miedos que no los tenía en el conflicto con Chile. Claro. Increíble, ¿no? Cómo se va dando la historia y como siempre uno no sabe lo que viene. No, realmente no, y bueno, te vuelvo a repetir, yo creo de que los ingleses, de todo punto de vista, muchas veces cuando hablamos de la guerra de Malvinas y hablamos de los pobres chicos, o hablamos de que realmente yo creo que no se toma conciencia de que la guerra de Malvinas fue para los ingleses lo peor que le podría haber ocurrido. Porque ellos tuvieron la pérdida más grande de su historia de guerra. No hay otra historia, y menos de las historias modernas, donde ellos hayan perdido tantos buques, tantos aviones, y hayan perdido tanta gente. Y que realmente lo que declaran no tiene nada que ver con lo que realmente fue. Y ni qué decir los torpedos argentinos que no explotaron cuando le dieron al portaaviones, ¿no? No, lo del submarino, lo de los submarinos que estuvieron bajo la flota inglesa y que realmente esos torpedos no explotaron, no tiene nombre, Claro. Porque eso hubiera sido otra, totalmente distinto por ahí el efecto hacia los ingleses. Tal vez no, como decís vos, no hubiéramos ganado la guerra, pero esa batalla la íbamos a ganar. Ellos tenían un miedo atroz de perder más buques. Claro. El otro día estuve leyendo también un artículo donde ellos pensaban de que todo el estrecho de San Carlos iba a estar minado. Y no fue así. Se asombraron, digamos, de que lo que dice el comandante de la flota de ellos es que mandó un buque de kamikaze. O sea, claro, si ese buque explotaba, no iban a poder entrar en ese lugar. Miramos. Bueno, te pido hacer una pausa y seguimos charlando justamente con esta interesante charla que tenemos acá con Carlos Llamas, que nos está contando justamente su testimonio respecto a su participación en el conflicto de las Malvinas. Seguimos esta charla en el último bloque con el entonces su oficial segundo, Carlos
Llamas que al momento del conflicto, como dijimos antes, estaba en la parte de operaciones en el Araceguí. Bueno, estuvimos hablando un poco de esto, pero a mí me interesa preguntarte, dada la preocupación que tuviste por profundizar en el conflicto, ¿cómo considera en este momento que está la situación de Malvinas? Yo creo que en este momento nuestra situación con Malvinas está por ahí lejos de poderlas realmente tener una soberanía plena. Tal vez se logre con muchas generaciones más adelante, siempre y cuando, digamos, nuestro pueblo entienda que es algo que no tenemos que olvidar, que depende mucho de nosotros hacerlo, de que cuando nosotros nos vayamos yendo, que cada vez somos más grandes, hoy el menor tiene 48, y a partir de ahí, digamos, ya el resto va aumentando en edad y va quedando en el camino. Claro, que se convierte en una piedra en el zapato de Gran Bretaña, ¿no? Yo creo que sí. Sí, mientras nosotros sigamos existiendo y haciendo, va a ser siempre, ellos lo van a tener como un tema, o sea, un tema que lo van a tener que hablar siempre. Más allá que la gente de los isleños no quieran saber nada de nosotros. Hay una lucha permanente y en la cual nosotros vamos a seguir, si bien la seguiremos de la forma que la estamos haciendo hasta el día de hoy. Esto de malvinizar el resto del país es realmente una tarea que empezó el año pasado y hoy sigue. Se está malvinizando, se está yendo a los distintos pueblos. Hay pueblitos donde no tienen ni idea de lo que es Malvinas. Yo estuve hace un tiempo, en Córdoba, en lo cual ahí el 2 de abril o el 1 de la noche pasa como un día cualquiera, no existe prácticamente ni intenciones ni idea de lo que es el tema Malvinas. Sí. Es por eso que por ahí la sociedad no toma realmente conciencia. Tal vez equivocadamente nuestra forma de informar o que cada vez que hablamos de Malvinas, como la película esa que se hizo, que es una película que en vez de resaltar el hecho de Malvinas, lo tiran abajo. O sea, yo creo que, como dije anteriormente, los chicos de la guerra no están así, yo creo que son los héroes de la guerra. Ellos también tenían chicos que venían en la guerra, no eran todos kamikaze, ni eran grandes soldados con gran experiencia, sino también tenían chicos que tenían miedos, tenían su heroísmo, pero tenían sus miedos. Yo creo que es un tema de no dejarlo pasar. Nosotros, si Dios quiere, el año que viene cumplimos los 30 años, sin intención desde el Centro Combatiente, a través de su comisión y la comisión organizadora, hacer un evento importante con bastantes actividades que no solamente dure un día ni dos, como corresponde, y que tenga una repercusión nacional, ¿no? Que tenga la idea es tener una repercusión nacional e internacional, ya que se piensa invitar, pues estoy adelantando también en esto, que se piensa invitar a los pilotos peruanos que estuvieron dándonos una mano a nosotros. Se piensa hacer distintas actividades, digamos, deportivas en todo el país, con premios, y esos mismos premios y esas mismas actividades se van a intentar hacerlas con los distintos países hermanos, para que ellos también hagan algunas actividades deportivas con premios que se van a entregar. O sea, hay muchísimas actividades que van a tender a reflejar el no olvido de Malvinas, y a tener permanentemente presente Malvinas. Pues una cosa que en realidad quizá la gente no comprende es que en la superficie, aunque para muchos en la superficie esté la causa Malvinas, en lo profundo está
el patriotismo, está el amor por el suelo argentino, que es lo que tiene que estar presente, ¿no? Que la causa Malvinas nada más es un motivo más que tiene que servir, en este caso con enorme fundamento, para que el amor por la Argentina esté siempre primero que sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que lo que más se tiene que entender aparte de eso es que existe una gran... en la historia existe una gran diferencia entre el antes de Malvinas y el después de Malvinas. Obviamente, sí. Entonces, fuimos el único país sudamericano que tuvimos una guerra contra potencias. Sí, sí. No existe en la historia de ningún país. Y que haya durado más de 2 días. Sí. Y que haya durado más de 2 días. Que haya existido la cantidad de muertos y pérdidas materiales como tuvimos y tuvieron. Y que realmente cambió todo, porque a partir de ahí cambió todo. Sí, cambió toda la geopolítica de entonces. Incluso, si se acuerda, el tratado, el famoso TIAR, ¿no? Dejó de tener motivo cuando Estados Unidos toma posición, no por sus principales aliados, sino justamente por sus aliados de la OTAN, ¿no? Sí. No, por eso, yo creo que si a partir de eso, digamos, el pueblo y en su conjunto toman conciencia lo que fue Malvinas y lo que es hoy Malvinas y lo que representa para todos nosotros, yo creo que van a empezar a cambiar muchas cosas. Yo creo que de las enseñanzas en las escuelas, de que, digamos, la educación no pase como un día más, como ha pasado en muchas ocasiones en nuestras escuelas, que el tema Malvinas se habla un poquito y nada más. Claro. Que realmente tengan conciencia de que todavía estamos muchos en todo el país, mucha gente que estamos vivos como para hablar del tema Malvinas. Que así como fue que ha ocurrido conflictos en nuestro país de guerras, y que solamente sabemos cosas muy que nos han contado nada más por los libros. Hoy por ahí tenemos presente de que hay gente y hay muchísima información real, tanto de un lado, del nuestro, como el de ellos, como para que los chicos analicen y vean quién tuvo las razones, o sea, y qué es lo que realmente se hizo, que no fue una locura de ciertos personajes de hacer esta guerra, que realmente significó mucho más. Cuando entendamos eso, entonces vamos a entender de que Malvinas es totalmente otra cosa, ¿no? Es defender realmente lo nuestro y que el nacionalismo lo empecemos a tener desde adentro. Claro, el amor justamente por la patria. Es curioso, ¿no? Justamente como los pibes, quienes son los que en este momento tendrían que tener mayor conciencia de la causa Malvinas. En esa época, si se acuerda, justamente hoy lo que llamamos el rock nacional, quizás hubiera sido totalmente distinto si no se daba el conflicto con Malvinas, ¿no? Por eso vuelvo, sí, es como decís vos. Que ¿no? se acuerda que no se escuchaba música en inglés y los entonces artistas de rock empezaron a resurgir y a ser escuchados justamente porque se estaba llevando a cabo el conflicto en Malvinas. Y son los que hoy abrieron las puertas para los músicos nacionales que después se empezaron a seguir ese camino. Sí, yo realmente de por ahí del tema música. No soy muy ducho en Pero es una de las variables, ¿no? Una de las tantas variables. Sí, lo que ya te digo, yo por ahí no encajo y me resisto a creer cuando muestran en desde algún lugar determinado que o sea, que se empiezan a mostrar imágenes como de derrota, cuando realmente nosotros le dimos una paliza muy grande con los medios que teníamos. Claro. O sea, tal vez estoy equivocado, pero si ponemos a leer y ponemos a ver, es realmente así. Ellos nunca tuvieron, por los indios, como ellos decían que éramos. Sí, claro. Ellos venían a pelear con los indios, no tuvieron la paliza que se le dio por ahí. Se tendría que haber, o sea, nuestros
o sea, nuestros jefes tendrían que haber hecho de otra forma la guerra. En eso estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, que tendrían que haberse optado otras medidas, pero desde el punto de vista combate... Y en lo que a vos te refieres, fue más lo que se ganó que lo que se perdió. Creo que sí, por un lado, pero también es realmente que nuestros héroes que han quedado allá es doloroso, y cualquier guerra no es querida por nadie, ni por mí ni por nadie. Yo creo que se tiene que llegar siempre a un arreglo pacífico, porque la vida de nadie tiene que ser perdida por otras personas. Llamas, nos ganó el tiempo y te agradezco muchísimo la participación en el programa de hoy, esperando, bueno, como es la razón fundamental de este programa, que justamente el tema Malvinas esté presente en el corazón de todos los argentinos, justamente desde acá, desde donde corresponde, que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Listo, gracias por la invitación y bueno, gracias. Bueno, y de esta manera nosotros terminamos Hora Malvinas de hoy, esperando que el testimonio del entonces suboficial segundo Carlos Llamas estuvo presente, con el recuerdo no solo de su participación en el combate, sino justamente sus opiniones que él ha vertido y que demuestran que la causa Malvinas no puede decaer bajo ningún punto de vista en el corazón de todos los argentinos. Gracias por acompañarnos. Extranjera de extraer y explotar petróleo. The Falkland Islands and their dependencies remain British territory. Si quieren venir, que vengan. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas progresistas. En Ushuaia, capital de las Islas Malvinas, capital de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. No es por parte del Reino Unido un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de colonialismo.